Indudablemente, todos, toda persona, y especialmente nosotros los cristianos, deseamos que siempre se nos abran las puertas de bendición, puertas de bendición familiar, puertas de bendición en nuestras profesiones, puertas de bendición económica también. En fin, siempre anhelamos que las puertas se nos abran. Pero, ¿qué hacer para que esas puertas se abran? Hoy estaremos estudiando, continuando con nuestros análisis breve, corto de las cartas del Apocalipsis, estas 7 iglesias, estas 7 cartas que el Señor envió a estas iglesias que quedaban en la antigua provincia de Asia Menor, que hacía parte del Imperio Romano. Y hoy nos corresponde estudiar, analizar un poco la iglesia de Filadelfia. Y esta ciudad de Filadelfia, cuyo nombre sabemos los cristianos que significa amor fraternal, lo relacionamos con el amor fileo, el amor filio. Esta ciudad de Filadelfia, que estaba, repito, en el Asia Menor, hoy la actual República de Turquía, se destacó por su ubicación, su localización geográfica estratégica, que le ayudaba para ser punto obligado para el comercio de la región. También era una ciudad, una zona donde había una producción vinícola bien importante. También era igualmente un importante centro cultural, más que todo influenciado por la cultura griega helenística. Había templos y otras culturas propias de la cultura hoy del periodo helenístico. Ahora también esta ciudad fue un importante centro de culto paganos a dioses griegos y romanos. Ahora, tras la caída del Imperio Romano, recuerde que estas cartas y la vida del Señor Jesucristo transcurrió cuando dominaba todo el mundo y todo ese mundo conocido entonces, el Imperio Romano. Después de la caída del Imperio Romano, se convirtió en una ciudad cristiana donde predominaba más bien los cristianos ortodoxos griegos. Hoy, esta ciudad existe y bajo el nombre de Al-Azseir, y en su lugar está dominado por la religión islámica. Son musulmanes. Entonces, también esto se debió a que más o menos en el año 1924, si mal no estoy la fecha, tal vez no sea exacta, 1923, hubo un acuerdo y los cristianos que estaban allí en esta ciudad de Filadelfia fueron llevados a Grecia, porque eran ciudadanos griegos, fueron llevados a Grecia, y los musulmanes que estaban en Grecia fueron llevados a estas ciudades de Turquía, entre ellos a Filadelfia, y de ahí, por eso esta ciudad dejó de ser fuerte en el cristianismo, aunque siempre predominó también la religión judaica, digamos. Entonces, es de destacar que cuando se escribió la carta, la religión dominante en este entorno de Filadelfia era más bien una mezcla de cultos paganos, politeístas, grecorromanos, y también estaban los judíos, que eran fuertes, tenían mucha influencia allí en esa zona, tanto así que eran quienes le hacían la oposición fuerte a la iglesia cristiana. Los judíos, recuerda, de siempre, del nacimiento, del génesis de la iglesia cristiana, los judíos le hicieron la guerra, le hicieron la oposición, y este caso de la ciudad de Filadelfia no fue la excepción. Lo mismo que en Esmirna. Recuerde que el Señor le dice que estos judíos no son verdaderamente judíos, se dicen ser judíos, no lo son, sino sinagoga de Satanás. Igual sucede con esta iglesia de Filadelfia. Así que, mis amados hermanos, le doy la más cordial bienvenida a este corto, breve análisis de la iglesia de Filadelfia. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en esta carta, como en todas, el Señor se presenta de una manera diferente. El Señor se presenta en esta ocasión como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí el Señor, una clara alusión de lo que viene en el desarrollo de la carta. El Señor se presenta como el santo, contrastando fuertemente con lo que practican o practicaban esas religiones idolátricas. Recuerde que esos sacrificios y ritos que hacían involucraban fornicación y otros actos inmorales que eran pecaminosos, pero sus practicantes lo aceptaban. Pero el Señor se presenta como el santo, el que es apartado de pecado. Por eso se presenta como el santo, el verdadero, diciendo: yo soy el verdadero, no hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. Dice: el que tiene la llave de David. Esta es una alusión a una costumbre que se tenía en muchos reyes. Principalmente podemos hacer alusión directa al rey Ezequías, que tenía, como dice en Isaías capítulo 22, te puedes leerlo allí, que tenía un jefe de palacio. Como hay ahora en los gobiernos, los presidentes tienen un jefe de palacio, se encarga de administrar todos los asuntos de esa casa. Bueno, en ese entonces el rey Ezequías tenía un jefe de palacio, uno que administraba y además era el tesorero, era Sebna. Pero Sebna fue un tipo que se llenó de soberbia, de orgullo, de altivez, y el Señor lo revela, lo relega de ahí, de su puesto, y pone en su lugar a Eliaquín. Eliaquín fue el hombre que dice el Señor que puso sobre sus hombros la llave de David, la llave que puede abrir y ninguno cerrar, y cerrar y ninguno abrir, porque entre las funciones que tenía este personaje, en este caso era Eliaquín, era que para pedir la audiencia al rey tenía el que dar el visto bueno, era el que daba la entrada, era el que abría la puerta para que tuviese la persona que estaba en el patio tener acceso y hablar directamente con el rey. Y el Señor Jesús es ahora y siempre ha sido, mediante el cual nosotros tenemos acceso directo al Señor Dios Todopoderoso, al Padre Celestial. Mediante Él tenemos acceso al trono de la gracia. Él es la puerta. Por ahí entramos y obtenemos comunicación con Dios. Tenemos la bendición de Dios, la dirección de Dios. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros es a través de esa puerta, que cuando el Señor Jesús la abre, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra una puerta, nadie la puede abrir. Así es que Él tiene la llave de David. Él abre y ninguno cierra, y Él cierra y ninguno abre, porque Él tiene el poder absoluto y la autoridad absoluta del Padre. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De que el Señor es quien tiene la llave que abre y puede abrir y cerrar puertas. Y le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le está diciendo: he puesto delante de ti una puerta abierta, tienes acceso directo al Padre, sin que nadie pueda impedirte, nadie puede cerrarla. Es una puerta abierta, una puerta de bendición. Esa es la puerta que el Señor, como privilegio, le da a esta iglesia, porque a pesar de que tiene poca fuerza comparado con los otros habitantes de la ciudad, que eran los judíos, que eran poderosos y tenían poder y autoridad allí en esta zona, lo mismo que los paganos, que también tenían mucho dominio en esta ciudad. Esta iglesia, estos hermanos de la iglesia de Filadelfia, se mantuvieron obedientes a la palabra y no negaron el nombre de Jesús. Ahora es fácil, uno dice: no, yo no niego, pero en ese entonces recuerde que estos hermanos, estas iglesias, estas congregaciones estaban sometidos a la oposición de esos judíos y de los paganos que estaban en contra del pueblo de Dios. Entonces ellos se conservaron en obediencia a la palabra y nunca negaron el nombre del Señor. Fueron fieles a Dios, y por eso Dios le abrió esta puerta de bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Esta iglesia era atacado por judíos, que el Señor también lo describe en la carta a Esmirna, que dice que son judíos pero no lo son. O sea, eran judíos de nacimiento, pero con sus hechos, sus acciones y el atacar
a la iglesia de Dios, ahí estaban dando al traste con su creencia. Se estaban oponiendo al mismo Dios. Eran judíos de nacimiento, pero eran falsos en su accionar. Y el Señor por eso los identifica como sinagoga o congregación de Satanás, porque le estaban sirviendo a los intereses de destrucción y de maldad del mismo Satanás. Entonces, les dice a su pueblo, a su iglesia de Filadelfia, que hará que estos falsos judíos reconozcan que esta iglesia, esta congregación es amada por el Señor, porque, bueno, el pueblo escogido por Dios, ellos se sentían respaldados y con toda razón de que el amor de Dios estaba con ellos y que ellos eran los verdaderos, pero habían ignorado las escrituras en cuanto a las profecías relacionadas con Cristo y con la iglesia de Jesucristo en ese entonces. Entonces, ellos tal vez lo hacían, pero no estaban bien motivados. Ese es el error de interpretación desde ese entonces de la palabra del Señor. Y el Señor sigue diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran la tierra. La hora de la prueba, aquí está hablando de un periodo como de tribulación, de calamidad, de desastre generalizado en todo el mundo. Unos estudiosos de la Biblia, teólogos, dicen que eso, bueno, era algo que venía sobre esa zona y que sucedió. Bueno, y otros dicen, también con toda certeza, que se refiere, como es una carta que también es para nosotros, a eventos que vendrán en los tiempos finales de la humanidad. Y que el Señor, en esa hora de la prueba, que no es una hora exactamente, es un día, periodo de angustia, de tribulación. Puede ser el ataque a través del anticristo o los mismos juicios que el Señor lanza a través de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. Pero el Señor dice que Él a su pueblo lo guarda de ese periodo de calamidad y de gran tribulación. El Señor está diciendo que ese tiempo va a venir para probar a los que moran sobre la tierra. Sigue diciendo el Señor en el versículo 11 de Apocalipsis capítulo 3. He aquí, yo vengo pronto. El Señor está advirtiendo y desde entonces está diciendo: yo vengo pronto. Y tal vez alguno dice: pero ¿cuándo vendrá el Señor? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso, esperando que muchas más personas se arrepientan de su maldad y se vuelvan al camino verdadero. Y le dice a esta iglesia: retén lo que tiene. Y retén, ¿qué va a retener esta iglesia? Era una iglesia que se mantenía en fidelidad y guardaba el nombre del Señor en obediencia, tremendamente apegado a la palabra del Señor. Dice: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona, que nadie te arrebate lo que te merece, porque has sido fiel, que sigue fiel hasta el final. Es lo que el Señor le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros también en estos tiempos. Y le da una promesa a los vencedores: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Quiere decir, columna en una edificación, el fundamento, los cimientos. Sobre estos cimientos están enterrados y sobre este cimiento, sobre este fundamento, vienen las columnas que soportan todo el edificio, toda la estructura. Quiere decir que como columna, estas personas, el Señor lo va a tener ahí sustentado para que ellos a su vez sustenten toda la edificación, todo el edificio, toda su iglesia bien concertada en estos tiempos. Pero hay una promesa para el final, porque esta es una promesa para cuando el Señor venga por su iglesia, y dice que lo hará columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Escribir el nombre de Dios en la persona significa propiedad, significa protección, significa identidad, significa ser uno con el Señor. Y el nombre de la ciudad de mi Dios significa su ciudadanía. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. La nueva Jerusalén
la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo, el nombre nuevo que el Señor escribe en cada uno de los que sigamos fiel hasta el final. Y finaliza como siempre el Señor todas sus cartas. El que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Señor dice a las congregaciones. El Señor, repetimos, sigue hablando a su iglesia en estos tiempos también. Así es que activemos nuestro oído espiritual para que podamos escuchar lo que el Señor quiere decirnos en estos tiempos. Así que le damos gracias al Señor por esta iglesia delante de la cual el Señor abre una puerta de bendición, de total acceso al Dios Todopoderoso, sin ningún obstáculo, sin ninguno que pida nada adicional, sino porque esta iglesia se ganó ese privilegio de tener esa puerta abierta por su fidelidad. A pesar que tiene poca fuerza, era una iglesia fiel y que no negó el nombre de nuestro Señor. Así el Señor pide para nosotros que seamos fieles a Él, que nos mantengamos en su palabra, que no seamos selectivos a la hora de desarrollarnos como cristianos, que no apartemos unas cosas que el Señor dice y las ignoremos, sino que cojamos todo ese paquete de cosas que el Señor nos pide que hagamos para que realmente el Señor se complazca con nosotros. Así que, mis amados hermanos, esa es la exhortación que hoy, a través de esta palabra de esta iglesia que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia, también nos la da a nosotros, que seamos fieles a Él, que le busquemos, que aunque ahora mismo nadie nos obliga a que neguemos el nombre del Señor, con nuestros hechos, nuestras acciones, confirmemos que Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que el Señor ha derramado en los que hemos creído en el Señor Jesús y hemos anhelado la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que finalizamos diciéndole: Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta carta, que no solamente fueron para estas iglesias allá que existieron en el Asia Menor, en aquellos tiempos del Imperio Romano, sino que también es una carta para nosotros, porque es la revelación, hace parte del Apocalipsis, que es la revelación que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros para estos tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu revelación en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, le doy la honra y la gloria al Señor. A usted gracias, ante todo gracias al Señor, y a usted también gracias por permanecer y llegar hasta este punto. Yo deseo que Dios bendiga tu vida, que se interese en estudiar el libro Apocalipsis, que es necesario. Es un libro que el Señor envió, escribió, para que nosotros no lo ignoremos, sino que lo leamos, porque dice: bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que ponen en práctica lo que allí está escrito, porque vendrá mayor bendición a sus vidas. Así que le exhorto para que usted también lo haga. No se olvide siempre estudiar el libro Apocalipsis, y poco a poco, con la ayuda del Señor, vamos a irnos metiendo más y más para que al cabo de un tiempo podamos tener mucha claridad de todas las cosas que ahora tal vez algunas le parece a usted también que son misteriosas, difíciles de entender. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, que Dios nos siga iluminando nuestro entendimiento, nos dé sabiduría para seguir escudriñando este maravilloso libro del Apocalipsis. Y finalizamos como siempre recordándote que estamos llegando al tiempo final de la humanidad. Cristo viene pronto. Esta carta lo dice: vengo pronto. Por lo tanto, manténgase en integridad y en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.